Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer analizando el capítulo 5 del libro de Esdras ya. Radificación del templo. Dice, profetizaron Agías, Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Acá hay algo muy interesante. Eso de reedificar el templo se hizo en el capítulo 3, por cierto, en el capítulo 36 también de Segunda de Crónicas. Lo que me da a entender que el templo de Dios, que está en Jerusalén, bueno, que estaba en Jerusalén, fue renovado, no, bueno, dice ratificado. Bueno, lo que da a entender es que fue renovado muchas veces. Es decir, le dieron mantenimiento pues muchas veces. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a ratificar la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Esdras y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces, de hecho, no tan solo se levanta la casa de Dios, sino toda la ciudad de Jerusalén. Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron caso y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Recordemos que aquí fue la voluntad de un rey que Dios levantó para poder llevar a cabo la obra del templo. Por cierto, el rey... de hecho, qué interesante, porque aquí en el capítulo 5 habla de Darío, pero en el capítulo 4 habla de Artajerjes. Y en el capítulo 36 habla habla de un rey, Ciro. Lo que me da a entender el texto es que el templo fue renovado muchas veces, es decir, le dieron mantenimiento muchas veces. Verso 7, le enviaron carta y así estaba escrito en ella: el rey Darío toda paz. Soy Antonio el rey que fuimos a la provincia de Judea, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, y nos respondieron así, diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y edificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Entonces, como les dije aquí, en el capítulo 4, por cierto, también se levantaron enemigos de Israel para terminar, para detener la obra. Y aquí en el capítulo 5 se vuelve a levantar otra vez enemigos para detener la obra. Mas después que nuestros padres procuraron a ir al Dios de los cielos, él los entregó a mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Al pueblo de Babilonia, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces, eso se viene en el verso 30, en el capítulo 37 de 2 Crónica, por cierto, donde Ciro da la orden de reedificar la casa de Jehová. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y les dijo: toma estos utensilios, ve, llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces aquí, o sea, Ciro tenía, no solo mandó edificar el templo, sino también regresó a los utensilios. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Entonces, en el capítulo 36 de Crónicas se empieza a ratificar el templo, en el primero de Cedr también.
Y así, pero no se termina, no se ha concluido. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los dioses del rey, que está allí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro, había sido da la orden para purificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces fue Ciro el que mandó a rectificar. No puedo concluir. Después fue otro rey. En el capítulo 4 era el rey Artajerjes. Y en el capítulo 5 habla de Darío. Entonces pasaron entre reyes y no se concluye la obra. ¿Verdad? De hecho, tanto así que el capítulo 4 dice: adversarios se levantan contra la obra. Exactamente dice: los adversarios detienen la obra, por cierto. Bueno, entonces la orden fue dada desde el capítulo 36 de Segunda Crónicas por el rey Ciro y no se concluyó ni en Primera de Esdras, ni en Segunda de Esdras, ni siquiera en el 4, en 5, estamos en el 5 y todavía no se concluye la obra. ¿Verdad? Porque se levantan enemigos para poder tener la obra. Pero bueno, ya el Señor les pagará conforme a sus obras. Incluso si recuerdan la vida de Pablo fue así, el diablo que se lo recuerda siempre trató de detener su ministerio, no solo de Pablo, de prácticamente todos los apóstoles, incluso de Pedro trató de detenerlo, tanto así que el diablo que se lo recuerda le pidió a Dios permiso para zarandear a los apóstoles. La verdad es decir que el diablo siempre va a tener, va a querer detener la obra, incluso en el Nuevo Testamento, les digo, se lo hizo a los apóstoles, los zarandeó. Bueno, pero tenemos abogado ante Dios para esos casos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.